Hola a todos. Hoy día vamos a partir Vamos a empezar con la ayudantía número 2 de Introducción a la Mecánica. Vamos a ver dos temas, cinemática en una dimensión y en dos dimensiones. Específicamente, este ejercicio es de cinemática en una dimensión, ¿ya? ¿Qué es lo importante de este ejercicio? Es que es cinemática en una dimensión o un vector rectilíneo uniforme, pero en el eje Y, en el eje vertical. Es decir, en la ayudantía número uno nosotros vimos puros ejercicios de movimiento en el eje X o en el eje horizontal, pero ahora vamos a ver un ejercicio específico de qué sucede cuando el movimiento es vertical y tenemos la acción de la fuerza de gravedad y cuando la aceleración, en este caso, viene siendo la aceleración de gravedad. Entonces, partamos con el ejercicio de cinemática en una dimensión. Me dicen, una persona está situada en el borde de un pozo profundo que lanza hacia arriba una manzana con rapidez v sub 0 y transcurrido un tiempo t mayúscula, lanza otra manzana hacia arriba con una rapidez v sub 0 medios. Asumiendo que las manzanas se encuentran en algún momento, en la parte A dibuje los diagramas de posición y tiempo y velocidad versus tiempo para las dos manzanas. La parte B encuentre la posición del encuentro y la parte C encuentre las rapideces de cada una de las manzanas en ese instante. Tal como les dije en la primera ayudantía, lo que siempre conviene, antes de empezar a realizar todo en los ejercicios de cinemática, es escribir las ecuaciones tanto de posición en función del tiempo como de velocidad en función del tiempo. Entonces, la primera que vamos a definir va a ser las ecuaciones de la primera manzana, es decir, de la manzana que se lanzó primero. A nosotros nos dijeron en el ejercicio que el hombre lanza hacia arriba una manzana con una velocidad v sub 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir nuestro origen. Nuestro origen vamos a definirlo como desde el lugar donde se lanzaron las manzanas. Es decir, como podemos observar acá, la posición inicial va a ser cero. Luego, como nos dicen de la segunda manzana, perdón, de la primera manzana, es que su velocidad inicial va a ser v sub 0. Por lo tanto, la velocidad inicial de la manzana, de la primera manzana, le vamos a poner aquí la componente de la velocidad que va a ser más la velocidad inicial o v sub 0 multiplicada por t. Ahora, nosotros como estamos ahora hablando de movimientos en el eje Y, nosotros tenemos que tener el efecto de la gravedad. Es decir, generalmente en los ejercicios de cinemática, cuando hablamos de movimientos en el eje X o movimientos horizontales, la aceleración está dada por el ejercicio. Por ejemplo, en los ejercicios pasados veíamos, por ejemplo, la aceleración de un leopardo, la aceleración de una gacela o puede ser la aceleración de un auto. Pero nosotros cuando hablamos de aceleración, y estamos viendo movimientos rectilíneos uniformes, pero en el eje Y, la aceleración siempre va a estar dada por la constante de la gravedad. En este caso, la constante de la gravedad, bueno, valga la redundancia, es una constante del ejercicio y que para efectos prácticos vale 9,8. Igual en los ejercicios casi nunca se pide usarlo como 9,8, es solamente G. Por lo tanto, en este caso, como la gravedad lo estamos considerando en este caso como una aceleración que tira hacia abajo, le ponemos un signo negativo, ¿sí? Que es este signo de acá. ¿Por qué? Porque en este caso claramente sabemos que la gravedad está apuntando hacia abajo y nosotros tenemos nuestro eje Y, lo definimos positivo hacia arriba. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la ecuación de posición de la primera manzana. Luego, la ecuación de la velocidad la podemos deducir fácilmente también, porque tenemos la velocidad inicial, que va a ser v sub 0, y a su vez tenemos la aceleración a la cual está sobrepuesta esta manzana. Es decir, nosotros sabemos que la manzana, cuando se está moviendo hacia arriba, hay una aceleración g, debido a la fuerza de gravedad, que la está tirando para abajo. Y por lo tanto, como sabemos que en este caso la aceleración o la constante g de la gravedad va hacia abajo, tenemos que poner la negativa, ¿sí? Porque nosotros nos definimos un eje de coordenadas positivo hacia arriba. Luego vamos a pasar con las ecuaciones de la manzana 2. Para la manzana 2, la posición inicial, ¿sí? Nos dicen que es la misma, es decir, el hombre desde el mismo lugar tira la manzana hacia arriba. Pero, o sea, y por lo tanto, la posición inicial la vamos a poner como 0. Pero en el caso de la velocidad nos dicen que el hombre tira la segunda manzana con una velocidad v sub 0 medios. Por lo tanto, ahora en vez de v sub 0, nuestra velocidad inicial va a ser v sub 0 medios. Luego hay que tener de nuevo en consideración que esta manzana fue lanzada con un retardo t. ¿Sí? Nos dicen en el ejercicio que transcurridos t segundos, t mayúscula en verdad, se lanza la segunda manzana. Y nosotros por lo que habíamos visto en la ayudantía anterior,
es que para poder retardar una ecuación o cuando hay cuerpos que se lanzan con algún cierto retraso, lo que tenemos que hacer en vez de poner un t solo, tenemos que poner un t minúscula, que va a ser la variable, menos el t, que va a ser el tiempo de retardo. ¿Sí? Y bueno, lo que queda es más de lo mismo. Es decir, nosotros sabemos que como la manzana fue lanzada hacia arriba y la gravedad está hacia abajo, vamos a tener ahora una aceleración de gravedad g y nos acordamos que tiene que ser negativo porque la aceleración de gravedad va hacia abajo. Así nos va a quedar un medio de g y luego tenemos que poner el tiempo, pero el tiempo retardado. Es decir, vamos a tener un medio de g por t menos t mayúscula, que recordamos, t mayúscula va a ser el retraso de la manzana 2, y todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? La única diferencia de I2, que es esta de acá, la única diferencia de I2 con I1 es que en I2 tengo una velocidad inicial v sub 0 medios y además tengo un retraso de t segundos, que es t mayúscula. Y lo recordamos, ¿cómo puedo expresar un retraso o un retardo en las ecuaciones? Tengo que simplemente a la variable t, a la t minúscula, le resto el retraso. ¿Sí? Y ahora procedemos a hacer la ecuación de la velocidad en función del tiempo de la segunda manzana. Y si se dan cuenta, es exactamente muy parecido el desarrollo. Es decir, tenemos que la velocidad 2 en función del tiempo va a ser a la velocidad inicial, que en este caso la velocidad inicial de esta manzana es v sub 0 medios, menos la aceleración, que en este caso acá la aceleración es g, y lo multiplico por el tiempo, que en este caso como la manzana está con un retardo, tengo que poner el retardo en la ecuación y establecer que en vez de solo t va a tener que ser t minúscula menos t mayúscula, porque efectivamente, tal como vimos, hubo un retardo de la manzana 2. Así que estas son nuestras ecuaciones. Luego, vamos a tener ahora los diagramas. Nosotros vamos a partir primero con los diagramas de posición en función del tiempo. Como pudimos ver en las ecuaciones pasadas, tenemos que ambas ecuaciones de posición en función del tiempo son ecuaciones cuadráticas, es decir, tienen un componente al cuadrado, que en este caso va a ser el tiempo. Por lo tanto, podemos deducir que ambas van a ser parábolas. ¿Sí? La primera ecuación, sí, que era la de la primera manzana, que sabíamos que se lanzaba con una velocidad inicial v sub 0, va a ser esta roja de acá. ¿Sí? ¿Por qué lo ponemos como negativo? Es decir, esta es una parábola negativa porque sus dos puntas tienden hacia menos infinito. O sea, la parábola está mirando hacia abajo. ¿Sí? Lo ponemos así simplemente porque tenemos una aceleración negativa. Claramente, nosotros sabemos que, si se dan cuenta, si partimos desde este punto de acá, que va a ser el origen, la piedra lo que va a hacer es subir, va a empezar a subir hasta que va a llegar un punto en el que su velocidad en este punto de acá va a ser cero, va a tener su altura máxima y después va a empezar a decaer. ¿Sí? Y luego va a pasar exactamente lo mismo, pero con la parábola 2. La parábola 2 o la ecuación número 2 de la segunda manzana tenía una velocidad inicial v sub 0 medios, es decir, no va a partir tan rápido, no va a tener un crecimiento al principio como el de la parábola 1, y además va a tener un retardo t. Entonces, de la misma forma, esta parábola, que va a ser la segunda parábola de la segunda ecuación, va a avanzar, va a empezar a subir con una velocidad inicial de v sub 0 medios, pero a medida que va subiendo, la velocidad va bajando. ¿Por qué? Porque hay un efecto de una aceleración en su contra, es decir, parten con una velocidad v sub 0 o v sub 0 medios y lo que hace la aceleración de gravedad o lo que hace la componente g es que le va quitando velocidad. Y al ir quitándole velocidad lo que pasa es que va avanzando hasta llegar a un punto que es su punto más alto en el que van a tener una velocidad cero y después luego van a pasar a tener una velocidad negativa. Y por eso pasa que llegan al punto máximo y después empiezan a decaer de nuevo, empiezan a tirar su posición, su posición más hacia abajo. Por lo tanto, empieza a caer. Sí, aquí podemos nosotros ver representado dónde estaría el encuentro. Claramente, esto es uno de los posibles gráficos que pueden haber. Por ejemplo, puede existir la posibilidad de que estas dos curvas o estas dos parábolas nunca se interseccionen. ¿Cómo podría pasar esto? Podría pasar que que este retardo t, se haya hecho muy poco después del lanzamiento de la segunda manzana, es decir, que este punto t esté más hacia la izquierda, o simplemente que la velocidad inicial de la segunda parábola, v sub 0 medios, no sea suficiente. ¿Sí? Entonces, lo podemos ver que el encuentro o no encuentro va a depender de t y de la velocidad.
Luego vamos a ver el gráfico de la velocidad en función del tiempo, que es este que tenemos acá. ¿Sí? Con este gráfico lo que podemos ver es que ambas rectas, bueno, podemos ver de las ecuaciones anteriores que las velocidades se comportan como rectas, ¿sí? Pero lo rescatable de esto es que tienen una pendiente negativa. Y nosotros al tener una pendiente negativa podemos ver dos rectas claramente con una pendiente negativa. Y aquí se demuestra lo que les decía antes. Es decir, que las velocidades, por ejemplo, la que está en rojo, la que se puede ver en rojo acá, es la ecuación o la recta de la primera manzana, y ustedes pueden notar que parte con una velocidad de sub 0 acá, pero a medida que transcurre el tiempo la velocidad va decayendo, es decir, cada vez se hace más chica hasta que llegar a un punto que es igual a cero, ¿sí? Y luego desde el punto que es igual a cero la velocidad se vuelve negativa, que es lo mismo que pasa acá. Acá en este punto donde está el puntero, la velocidad se vuelve negativa, la velocidad se pone igual a cero y después se vuelve negativa, ¿sí? Así que está representado por una recta. Y luego, en este caso, la segunda ecuación, que va a ser la segunda ecuación de velocidad en función del tiempo de la segunda manzana, va a ser exactamente una recta con la misma pendiente, porque nosotros podemos notar que la pendiente de estas ecuaciones va a ser la gravedad. Es decir, nosotros sabemos que va a ser la gravedad o la aceleración, porque es por lo que está multiplicado la variable. ¿Sí? Así que vamos a notar que va a tener la misma pendiente, que la pendiente es menos g, y que la única diferencia es que va a partir con un retardo t, por lo que está dibujada acá, ¿sí? Y además va a partir con una velocidad inicial de sub 0 medio. Pero esas rectas nunca se van a intersectar porque tienen la misma pendiente y nosotros sabemos que dos rectas con la misma pendiente son paralelas. Entonces, procedemos. Ahora bien, en la parte B nos pide encontrar la posición del encuentro, el lugar exacto desde el origen, medio desde el origen, en el que las dos manzanas se encuentran. Entonces, nosotros antes de hablar sobre la posición del encuentro, lo que vamos a buscar es el tiempo de encuentro, es decir, en qué segundo, desde el inicio del ejercicio, en qué segundo ambas manzanas se encuentran. Y nosotros sabemos, por los ejercicios que hicimos la ayudantía pasada, que para calcular el tiempo de encuentro lo que tenemos que hacer es intersectar las ecuaciones, es decir, ver el momento y la posición en la cual ambas ecuaciones se juntan, ¿ya? Y para esto lo que hacemos es igualar la posición en función del tiempo de la primera manzana y la posición en función del tiempo de la segunda. Por lo tanto, ahora vamos a hacer uso del agarramos la primera ecuación, que o sea, la primera línea de acá, reemplazamos sus valores, que son los valores conocidos de las ecuaciones que nosotros teníamos, ¿sí? Y empezamos a manejar el álgebra, ¿sí? Nosotros podemos ver que aquí que en la tercera línea, la que acabamos de mostrar, ¿sí? Es exactamente la misma que las anteriores, solo que con un manejo del álgebra un poco más, más detallado. Es decir, en esta parte de acá lo que hicimos fue distribuir B sub 0 medios, y en esta parte de acá a la derecha, que es lo que estoy encerrando en este momento, lo único que se hizo fue desarrollar el t menos t mayúscula al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, luego de haber desarrollado todo esto y de distribuir todo, nos queda una ecuación bastante grande, pero podemos notar que es bastante simple, porque tenemos cosas muy parecidas y todo nos queda en funciones de b sub 0, o en función de g, o en función de t, o t mayúscula. Pero lo más remarcable de esta ecuación grande que tenemos acá es que los componentes cuadráticos que nos interesan se van. Es decir, yo lo que estoy buscando acá es calcular cuál va a ser el tiempo de encuentro t minúscula. Es decir, mi incógnita es t minúscula. Esta t de acá, esta t de acá, esta de acá o esta de acá. Pero viendo los términos que hay a ambos lados de la ecuación, podemos notar que los términos cuadráticos se nos van. Es decir, este término de acá se cancela y este término de acá también se cancela. Es decir, ya no tenemos una ecuación cuadrática, sino que tenemos una ecuación lineal. Es decir, ya no vamos se nos simplifica considerablemente el cálculo del álgebra porque ya no tenemos ni una componente o ni una variable al cuadrado, ¿sí? Algunos de ustedes me podrán decir que esta t la tienes al cuadrado, pero esa es la t mayúscula. Esa t mayúscula es el retardo y es una constante. A mí lo que me interesa es la t minúscula, la cual es la variable. Y por eso tengo que despejarlo. Luego de haber ordenado un poco más la ecuación, nos queda esta ecuación de acá y lo que vamos a hacer es multiplicarla por 2 para ordenarla un poco.
¿sí? Nos queda esta ecuación de acá abajo, y si se dan cuenta es una ecuación bastante sencilla. Lo único que tenemos que hacer es reordenarla. Tiré hacia la derecha, tiré todo lo que tenía nuestra variable t minúscula, ¿sí? Y hacia la izquierda tiré puras constantes. Y lo único que resta es calcular el tiempo, es decir, despejarlo. Y por lo tanto, encontramos que el tiempo de asterisco o el tiempo de encuentro de asterisco va a ser igual a este resultado acá, es decir, va a ser la multiplicación, va a ser b sub 0 multiplicado por t mayúscula más g por t mayúscula al cuadrado dividido en 2gt menos b sub 0. Es decir, ese va a ser el tiempo en el que ambas manzanas se encuentran, ¿sí? Si se dan cuenta, todo esto va a depender, tal como les dije, depende del tiempo de retardo, ¿sí? Y también de las velocidades. Luego, bueno, lo que nos preguntaban en el ejercicio no era bien el tiempo de encuentro, nos preguntaban por la posición del encuentro, ¿sí? Pero eso es lo más sencillo porque sabemos que el tiempo de encuentro es t asterisco y para encontrar la posición del encuentro lo único que hace, lo único que resta es evaluar el tiempo t asterisco. Tenemos que evaluarlo en las ecuaciones de posición ya sea de la primera manzana o de la segunda manzana. Ambos resultados están bien. Es decir, para poder calcular el tiempo en la posición de encuentro, tenemos que agarrar cualquier ecuación de posición y evaluarlo en el tiempo de encuentro. Y ahí vamos a tener el resultado correspondiente. Luego, en la parte C, me dice que encuentre las rapideces de cada una de las manzanas en ese instante, ¿sí? Y nosotros sabemos que en ese instante, es decir, el tiempo de encuentro va a ser el tiempo t asterisco, que es el que calculamos, ¿sí? Entonces, para poder calcular las velocidades, lo único que tenemos que hacer es, al igual como hicimos recién, tenemos que evaluar, pero en este caso vamos a evaluar el tiempo t asterisco, el tiempo de encuentro t asterisco, lo vamos a evaluar en las ecuaciones de velocidad en función del tiempo. Es decir, la velocidad de la manzana 1, ¿sí? En el tiempo t asterisco o en el tiempo de encuentro va a ser igual a b sub 0 menos g por t asterisco. ¿Sí? Que va a ser prácticamente lo mismo que la ecuación que habíamos escrito al principio, solo que en vez de t le ponemos t asterisco. Y luego, la velocidad 2, ¿sí? Que es lo que vamos a tener para la velocidad en función del tiempo de la segunda manzana, tenemos que la velocidad de la manzana 2 para el tiempo de encuentro de asterisco va a ser igual a la velocidad sub 0 dividido en 2 menos g multiplicado por t asterisco menos t mayúscula. Es decir, lo mismo que antes, solo que en vez de t reemplazamos por t asterisco. Y este fue el primer ejercicio.